La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, prometió investigar el uso de los programas sociales por parte de la Secretaría del Bienestar, luego de que se viralizó el audio de una intervención telefónica en la que la exfuncionaria estatal, Valeria Oseguera Herrera, habría coaccionado mediante los programas sociales el apoyo al aspirante presidencial de Morena, Adán Augusto Garrote Codazo López. La gobernadora arremetió contra la funcionaria Oseguera Herrera, advirtiendo que se debe ser responsable de sus palabras. Ella es dueña de sus palabras, y hay consecuencias, porque además yo lo dije en eventos y fui muy clara, y no puede decir que no se les avisó, explicó la gobernadora, luego de dar a conocer que ella no pidió el apoyo ni el respaldo de sus colaboradores para alguno de los aspirantes presidenciales del partido Morena y sus aliados. La gobernadora comentó que en la Secretaría del Bienestar en Baja California hubo cambios. Además de Oseguera se fue el subsecretario y hubo enroques internos. Pero el respaldo se mantiene con el secretario Netzahualcoyo Guareji Santillán, quien ha acompañado a la gobernadora desde su paso como alcaldesa de Mexicali. No hay ninguna evidencia de que el secretario del Bienestar esté involucrado. No, ella se equivocó y la que hizo la llamada fue ella, no el secretario del Bienestar. Él no es el responsable de la llamada de teléfono y ella se equivocó. Se hará una investigación sobre lo que comenta de que si fue presionada o coaccionada. Ni siquiera puedo terminarlo de ver el video de la decepción que sentí, explicó la mandataria. Valeria Oseguera, quien se desempeñaba como coordinadora de la Secretaría del Bienestar en Baja California, fue despedida de su cargo luego de que un medio local difundiera un audio que evidenció un aparente uso de programas sociales en favor de la precampaña de Adán Augusto Garrote Codazos López. El material fue publicado originalmente por Punto Norte. En él se puede escuchar una presunta conversación entre Oseguera Herrera y un líder comunitario en Tijuana. De Adán Augusto, yo soy el secretario del Bienestar de Baja California, Netzahualcoyo Guareji Santillán. Es el coordinador estatal de Adán Augusto, dijo la ahora exfuncionaria en una parte de la llamada telefónica. El líder de Tijuana reconoció que un conocido lo había invitado a trabajar como coordinador en el 5º distrito electoral, en donde aparentemente habría un notorio apoyo hacia Claudia Sheinbaum. Oseguera respondió con la amenaza de retirar apoyos sociales de la dependencia estatal si no se mantenía en la misma línea de apoyar a López Hernández. Nomás checa, pon en una balanza qué te conviene. Si realmente donde estoy yo, que mi jefe es el del bienestar, donde están los programas, donde está todo, tienes que ser porque al final de cuentas, si no, después te quedas sin apoyo. Saludos, comunidad rugiente, informada y emperrada. Les saluda su amigo y bro Eliot Medina, mejor conocido como el tío emperrado del YouTube. Hoy nuevamente vamos a hablar sobre la politización y la despolitización de la sociedad. Es un tema que estaremos abordando constantemente, frecuentemente en el canal porque es importante, es primordial. Tenemos que volvernos personas politizadas y entendiendo que la politización no es el apoyo a los partidos políticos, no es el apoyo a actores políticos emanados de los mismos. La politización es la concientización de lo que ocurre en el Estado o en el país o en el Estado-nación, como queramos llamarlo, y que toda decisión, toda ley, todo trato, todo acuerdo que se aplique como ley, que se aplique como política, nace desde la esfera de lo político, que la esfera de lo político es donde se encuentra el poder, se ejerce y se vacía o se lleva hacia la sociedad, y que ésta perjudica por lo mismo a cada uno de nosotros. El politizarnos no es solo enterarnos de los chismes, del cotilleo, de las acciones de los políticos, de los partidos políticos. La politización es la concientización, el entendimiento, el razonamiento, la comprensión y la discernación de la realidad con la simulación, ¿no? Debemos de discernir entre lo que es real y lo que no es real. Y eso nos ayuda a comprender que los políticos están ejerciendo un poder que no representa, que no emana de las necesidades del pueblo, de la sociedad.
Cuando lleguemos a comprenderlo como sociedad, dejaremos de simular, dejaremos esta farsa de la partidocracia mexicana y comenzaremos a generar nuestras propias formas de politización, de politizar al país, de generar cambios que nos beneficien a todos. Ya no es posible ni es permitible que sigamos en una postura de no hacer nada, una postura de mantenernos completamente pasivos, completamente dejándoles las decisiones y el poder y las formas de administrar y gestionar a los políticos. Esta idea de que la democracia tiene que ser forzosamente ejercida y llevada a cabo a través de los partidos políticos es simplemente una forma más de control, una forma más de engañar a la sociedad para hacerle creer que es partícipe de las decisiones que se toman y que favorecerán sus destinos, sus vidas y sus formas de vida, y cosa que no es así. Para ello tenemos que entender que la evolución del ser humano tiene que llegar a un punto en el que no exista una persona o una fuerza o grupos de poder que decidan por cada individuo de la sociedad. Es la sociedad la que tiene que organizarse y decidir por sí misma. Uno de los engaños que nos hemos llevado durante siglos es creer que la organización política tal y como la conocemos es un acuerdo entre sociedad, ¿no? Entre miembros de la sociedad, y cosa que no es así, ¿no? Fue impuesto por grupos de poder desde siglos atrás y lo hemos asumido como real, lo hemos asumido como cierto, ¿no? Es una de las grandes estafas, de los grandes fraudes que hemos asumido y hemos creído como que son ciertas y que no hay otras formas de que se realicen o se lleven a cabo. Hay hoy en día personas, individuos, gente de la sociedad que ve como algo imposible, como algo que no puede llevarse a cabo, que el mismo pueblo, que la misma sociedad aprenda a autoadministrarse, autogestionarse, autogobernarse. Le es imposible. Siempre creen o ven que tiene que haber una fuerza, un poder, un líder, un ente que esté sobre nosotros para que podamos moderarnos, para que podamos administrarnos, para que podamos gestionarnos, porque se visualizan como personas incapaces de hacerlo. Y las políticas ejercidas en los modos de producción así nos los han hecho saber. ¿Por qué es importante politizarnos? ¿Por qué es importante estar consciente de la situación? Pues primero, para no dejarnos engañar por partidos políticos, por personajes políticos que lo único que buscan son beneficios personales, beneficios particulares y beneficiar a terceros cercanos a ellos y que también le otorgarán algún beneficio para sí mismo. El poder es algo que es tan grande porque manipulas, controlas, porque lo ejerces sobre otras personas y te beneficias y tienes la capacidad de decidir sobre millones de vidas. El poder es buscado por muchos seres humanos como forma de autosatisfacción, de narcisismo, de egolatría, y no como una forma de realmente generar un cambio o generar una transformación que beneficie a la sociedad, a los colectivos, a los grupos en general, ¿no? Entonces, lo que se busca, lo que se trata de hacer desde una postura realmente politizada es evitar todo esto, ¿no? Evitar que haya entes políticos, grupos de poder, oligarquías que controlen todo y decidan por unos cuantos, llevándonos a tener una vida indigna, miserable, desigual, y que solamente seamos objeto de explotación, seamos objeto de desecho, que solo funcionamos para satisfacer las necesidades de pequeños grupos. Es triste ver cómo en la actualidad sigue tan fuerte esta idea de querer defender
a individuos políticamente protegidos por un grupo político, ¿no? En este caso los partidos políticos. Las personas en México, por más que el presidente Cotonje, por más que los partidos políticos, por más que la propaganda partidocrática insiste en que estamos politizados, no es así. Seguimos creyendo que la única forma de salir del atolladero, de generar un cambio, es a través de estas figuras políticas emergidas o surgidas de los partidos políticos. Por eso no cuestionamos, por eso hay gente que no cuestiona, por eso hay gente que no analiza, por eso hay gente que está tan completamente cegada, que piensa que una figura política que surge de estos partidos políticos de verdad es honesto, de verdad es digno de defenderse, de verdad es digno de tener el apoyo de la ciudadanía y de la población, porque los consideran como personajes completamente impolutos, ¿no? Completamente honestos, honrados, como si se tratase de figuras divinas, de figuras incapaces de tener errores. Y al no tener esta capacidad de discernir entre la realidad, la fantasía y los deseos de cada uno, pues dejamos que entren en la vida política personajes nefastos, personajes ambiciosos, personajes completamente corrompidos, personajes que aparentan ser algo que no lo son. Y lo peor de todo, pues es que al permitirlo, pues los tienden a defender la sociedad. Y eso ya no debe de ser posible. El caso particular que íbamos a tratar, o que voy a tratar, es este de Adán Augusto. Aquí en este canal hemos platicado mucho sobre las acciones y cada una de las situaciones en las que se ha visto envuelto Adán Augusto, y es uno de los ejemplos claros que a mí me gusta poner como ejemplo de esta despolitización de la ciudadanía, de esta despolitización del ciudadano mexicano. Porque si tuviéramos esta capacidad de analizar la realidad política, entenderíamos que una figura como Adán Augusto, que no hizo nada durante 2 años de gobierno o de gobernador en Tabasco, lo único que hizo fue endeudarlo, lo único que hizo fue reprimir estudiantes, lo único que hizo fue reprimir migrantes, y que posteriormente, sin más ni más, votara su puesto sin haber hecho ningún mérito, sin haber hecho ninguna situación positiva, que fuera a otro hueso más grande, porque sabía que si ocupaba otro hueso como la Secretaría de Gobernación tendría mejor proyección social, pues para poder brincar de ahí al puesto de la presidencia de la República, sin ningún merecimiento, sin ninguna atribución, sin ningún logro político. Su único logro político es haber sido gobernador, haber sido electo gobernador por el partido de AMLO, y que pues en su mayoría votó no solo por el apoyo de AMLO, ¿no?, sino por la creencia de que iba a haber un cambio, cosa que no es así. ¿Cómo queremos que un político que no ha hecho nada y que es emergido de uno de los peores partidos políticos que ha dado la historia de México sea algo diferente? Y posteriormente, como secretario de Gobernación, haciendo el ridículo, despreciando a las madres buscadoras, no haciendo su trabajo en arreglar ciertas situaciones de índole laboral que le tocaban junto con la Secretaría de Gobernación, siendo incapaz de resolver el problema de Notimex. Y que cuando el presidente Cotonje presenta su iniciativa de reforma a la ley minera, que era completamente radical a lo que estamos viviendo, fue Adán Augusto, junto con Ignacio Mier, uno de los principales orquestadores de que se modificara esta iniciativa tal y como la presentó AMLO, y fuera un poquito más tolerante con los mineros, con los empresarios de la minería. Y en lugar de favorecer a las poblaciones, a las comunidades y al país en general, lo único que ocasionó fue un beneficio que ya tenían los mineros y que iban a seguir conservando. Y luego estas situaciones tan deleznables de cuando se lanza como
como candidato, como corcholata, en el que supuestamente simula no aceptar una ayuda otorgada por el partido, porque ya sabía que no era necesario. Los grupos de poder a los que se ha acogido en torno a todo el país demuestran qué tipo de gente es la que lo rodea, qué tipo de política va a ejercer, qué tipo de político es. Quien no quiera ver esto, quien no esté consciente de esto, tiene un problema severo, porque él será el causante o ella será el causante de que políticos de la vieja escuela, políticos que hacen lo mismo siempre, sigan perpetuados, sigan enquistados en los puestos de poder. Adán Augusto ha sido esa vieja política rancia de hacer acuerdos en lo oscurito, de seguir con las mismas tendencias, de no entender que los tiempos han cambiado. Y este acto en el que golpea a una persona por unos codazos, pues es la muestra más clara de lo que es una persona que no tiene la capacidad de entender al otro, ¿no? Imagínense en este pleito politiquero que se ha armado entre la sociedad, pues porque piensan que la política es como una liga de fútbol en que todos tienen sus favoritos y el que no es mi favorito es el peor. Imagínense si este acto lo hubiese cometido, por ejemplo, el compañero Fernández Noroña, que de por sí ya tiene una muy mala fama creada e injustificada, de que es violento según, de que no tiene la cordura suficiente pues, para responder a las agresiones. Imagínense si esto lo hubiese hecho Fernández Noroña, cuánta mierda no estarían tirándole, cuánto hate no estarían tirándole, cuánta incapacidad de no entender las situaciones estarían tirándole. Y cuando en realidad pues Fernández Noroña nunca se ha visto involucrado en este tipo de situaciones, ¿no? Se ha gritado, ha hablado y ha optado más por la confrontación del discurso, el debate, la palabra. Y aún así, para la gente se le hace algo completamente radical, indigno, algo completamente que no debe de ser tolerado. Y en estas situaciones, aquí se nota claramente cómo hay miles de millones de pesos tratando de inflar a una figura como Adán Augusto, comprando medios, comprando publicidad, comprando bots, comprando canales de YouTube, para tratarle de limpiar la cara, para tratarle de hacer Photoshop a esta figura de Adán Augusto. Y si como ciudadanos no entendemos a estas figuras desde lo primordial, que es su comportamiento humano, su comportamiento social, su comportamiento como ciudadano, entonces seremos menos capaces de entenderlos como políticos, como una figura que tiene una responsabilidad tan grande que es ejercer el poder político en el país. Entonces, si continuamos con esta situación de no entender cada acto político o cada acto como un acto político, entonces seguiremos en lo mismo, seguiremos sumergidos en un hoyo, en una oscuridad completamente incapaces de salir de ella. Estaremos entrando en un círculo vicioso del cual nos será cada vez más difícil salir. Y los que alguna vez pensaron que gracias a su voto corrieron a los partidos políticos tan asquerosos y nefastos, se sentirán tan mal cuando se den cuenta que llevaron a la presidencia, que llevaron a los lugares de poder a personajes todavía aún más siniestros, tenebrosos, tétricos y asquerosos, y que lo único que ocasionarán es que aquellos que sacaron de la presidencia regresarán con mayor rabia, con mayor odio, con mayor rencor, con mayor violencia, después de haber perdido el poder y de recuperarlo. Tenemos que ser una sociedad completamente politizada, y politizada es ya dejar de apoyar partidos políticos, ya es dejar de apoyar a políticos y estar conscientes de los proyectos políticos, de las formas políticas, de los objetivos políticos, de
las razones políticas y empezar también a ser más activos y generar nosotros como ciudadanos, como individuos, cambios en nuestro comportamiento, en nuestras formas de relacionarnos y posteriormente hacerlo en colectivo, en compañía, en asociación, en sociedad con otras personas. El verdadero cambio surge del pueblo, el verdadero cambio surge de los ciudadanos, no de los políticos ni de los partidos políticos. Nos estamos escuchando pronto, les deseo lo mejor.